Existe una mentira que ha costado millones de euros a empresas de todo el mundo. Una idea tan repetida que la mayoría de los emprendedores la acepta sin cuestionarla. Si mi producto es el mejor, terminará vendiéndose solo. Suena lógico, suena justo, incluso parece una consecuencia natural del mercado. Sin embargo, la realidad demuestra exactamente lo contrario. Cada día vemos productos extraordinarios que fracasan, mientras otros claramente inferiores dominan su sector durante años. Hoy descubrirás por qué ocurre esto, qué compra realmente el cerebro del cliente y cómo dejar de depender de tener el mejor producto para empezar a construir una oferta que las personas quieran adquirir casi de forma natural. Quédate hasta el final porque comprenderás un principio psicológico que cambiará para siempre la manera en que presentas cualquier producto o servicio. Bienvenido a Audiolibros Mentalidad Millonaria, el espacio donde profundizamos en la psicología comercial, la mentalidad de alto rendimiento y las estrategias que utilizan los profesionales que consiguen vender con autoridad, confianza y valor real. Comencemos. Existe una escena que se repite miles de veces todos los días. Un emprendedor trabaja durante meses desarrollando un producto excelente. Invierte dinero, tiempo y esfuerzo en mejorar cada detalle. Corrige errores, aumenta la calidad, incorpora nuevas funciones y termina convencido de que el mercado reconocerá automáticamente ese trabajo. Finalmente lanza su producto y espera que las ventas lleguen por sí solas. Pero no ocurre. Pasan las semanas, después los meses, y alguien con una solución claramente inferior comienza a vender mucho más. En ese momento aparecen la frustración y la confusión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede vender más a alguien cuyo producto parece objetivamente peor? La respuesta es sencilla, aunque pocas personas están dispuestas a aceptarla, porque el cliente nunca compra el mejor producto, compra el producto que mejor entiende, compra el producto que más confianza le inspira, compra el producto que consigue reducir mejor su incertidumbre. Y, sobre todo, compra el producto que conecta con aquello que considera importante para su propia vida. Aquí aparece uno de los mayores errores del mundo comercial. Muchos vendedores confunden calidad con valor percibido. Son conceptos completamente diferentes. La calidad pertenece al producto, el valor pertenece a la mente del cliente. Puedes tener el mejor servicio del mercado, pero si el cliente no consigue percibir esa diferencia, actuará como si no existiera. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Imagina dos restaurantes. Uno utiliza ingredientes de máxima calidad, un chef extraordinario y una cocina impecable. El otro ofrece una comida simplemente correcta. Sin embargo, el segundo está lleno cada fin de semana. ¿Por qué? Porque entendió algo que el primero todavía no comprendía. Las personas no consumen únicamente alimentos, consumen experiencias, consumen emociones, consumen recuerdos, consumen la sensación de sentirse bien tratados, consumen historias que luego contarán a otras personas. El plato forma parte de esa experiencia, pero nunca representa la experiencia completa. En las ventas ocurre exactamente igual. Un teléfono móvil no vende únicamente tecnología, vende productividad, vende comodidad, vende estatus, vende pertenencia. Un automóvil no vende únicamente un motor, vende seguridad, vende libertad, vende reconocimiento, vende tranquilidad. Una consultoría no vende únicamente conocimientos, vende menos errores, vende claridad, vende crecimiento, vende tiempo. Cuando comprendes esto, empiezas a observar el mercado desde una perspectiva completamente distinta. Dejas de preguntarte, ¿cómo puedo mejorar mi producto? Y comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo hacer que el cliente comprenda realmente el valor que ya existe? Existe una diferencia enorme entre ambas preguntas. La primera obliga a invertir continuamente en características. La segunda obliga a mejorar la comunicación. Y muchas veces esa segunda mejora produce un impacto mucho mayor. Brian Tracy enseñaba que las personas compran soluciones, no productos. Esa frase sigue siendo completamente cierta. Pero hoy podemos ir todavía más lejos. Las personas compran interpretaciones. El cerebro nunca analiza únicamente lo que recibe, analiza lo que significa recibirlo. Por eso, dos clientes pueden observar exactamente la misma propuesta y llegar a conclusiones completamente diferentes. Uno piensa, ¿es demasiado caro? El otro piensa, es una inversión excelente. El precio no cambió. Cambió la interpretación. Y donde existe una interpretación diferente, existe también una decisión diferente. Aquí aparece un principio psicológico extraordinariamente importante. El cerebro humano necesita simplificar la realidad. Vivimos rodeados de miles de estímulos. Si analizáramos todo con profundidad, sería imposible tomar decisiones. Por eso la mente utiliza atajos. Busca señales rápidas, busca elementos fáciles de comprender, busca mensajes claros. Cuando un producto resulta complicado de entender, el cerebro aumenta automáticamente su sensación de riesgo. No importa que sea extraordinario. Si parece complejo,
genera resistencia. Por el contrario, cuando una solución se presenta con claridad, el cerebro experimenta tranquilidad. Y esa tranquilidad incrementa enormemente la probabilidad de compra. Muchos emprendedores creen que demostrarán mayor profesionalidad utilizando términos técnicos. Sucede exactamente lo contrario. Cuanto más sencillo resulta comprender una propuesta, mayor es el valor que el cerebro le atribuye. Porque comprender reduce incertidumbre. Y reducir incertidumbre significa disminuir el riesgo. Observa cualquier empresa que domine su sector. No necesariamente tiene el producto más complejo, tiene el mensaje más claro. Las mejores marcas del mundo pueden resumir su propuesta en pocas palabras. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque llevan décadas estudiando cómo funciona la mente del consumidor. Existe además otro fenómeno fascinante. El cerebro recuerda mucho más aquello que entiende emocionalmente que aquello que únicamente entiende de forma racional. Puedes explicar durante 20 minutos todas las características de un producto. Sin embargo, una sola historia bien contada puede generar mucho más impacto. ¿Por qué? Porque las historias activan regiones completamente distintas del cerebro. Dejan de ser información, se convierten en experiencias imaginadas, y el cerebro responde muchísimo mejor a una experiencia que a una lista de especificaciones. Ese es uno de los secretos mejor guardados de los grandes vendedores. No presentan productos, presentan futuros posibles, ayudan al cliente a imaginar cómo será su vida después de comprar. Y cuando el cerebro comienza a visualizar esa transformación, el deseo de compra aparece con mucha más fuerza. Lo que descubrirás a continuación probablemente cambie por completo la forma en que observas cualquier conversación comercial. Porque existe un elemento que vale mucho más que tener el mejor producto del mercado. Y paradójicamente, muy pocos vendedores dedican tiempo a desarrollarlo. Comprender ese principio puede marcar la diferencia entre competir constantemente por precio o convertirte en alguien cuya propuesta resulta difícil de comparar. Existe una pregunta que muy pocos vendedores se hacen y sin embargo determina una enorme parte de sus resultados. No es cuánto cuesta el producto, no es si la competencia tiene mejores precios, tampoco es si el mercado está más difícil que antes. La verdadera pregunta es esta: ¿qué está comprando realmente el cliente cuando decide darte su dinero? La respuesta casi nunca coincide con aquello que el vendedor cree estar vendiendo. Un abogado piensa que vende asesoramiento jurídico. El cliente compra tranquilidad. Un entrenador cree que vende un programa de entrenamiento. El cliente compra una nueva versión de sí mismo. Un consultor piensa que vende estrategia. El cliente compra claridad. Una empresa tecnológica cree que vende software. El cliente compra tiempo. Y un vendedor experimentado entiende que esa diferencia cambia completamente la conversación. Porque cuando dejas de vender objetos y comienzas a vender resultados, el cerebro deja de comparar únicamente precios y empieza a comparar posibilidades. Aquí aparece un principio extraordinariamente importante dentro de la psicología de ventas. El cerebro siempre intenta responder una pregunta. Antes de decidir, ¿qué gano yo con esto? Observa cuidadosamente esa pregunta. No dice qué características tiene, qué tecnología utiliza, cuántos años lleva la empresa. Todo eso puede tener importancia, pero únicamente después de que el cerebro responda a la pregunta principal. ¿En qué mejora mi vida esta decisión? Muchos emprendedores fracasan porque responden preguntas que el cliente todavía no se ha hecho. Empiezan hablando de la empresa, después explican el producto, luego describen el proceso y solo al final mencionan el beneficio. El cerebro ya dejó de prestar atención mucho antes, porque desde el primer minuto estaba esperando una única respuesta. ¿Por qué debería interesarme? Los grandes vendedores invierten completamente ese orden. Primero hablan del problema, después muestran el resultado y únicamente entonces presentan la solución. Ese pequeño cambio transforma por completo la percepción. Porque el cliente deja de escuchar un discurso comercial, empieza a escuchar la respuesta a una necesidad que ya existía dentro de él. Existe otro fenómeno fascinante. Las personas rara vez desean el producto. Desean la identidad que creen que obtendrán gracias a ese producto. Parece una diferencia muy sutil, pero explica industrias enteras. Nadie compra unas zapatillas deportivas únicamente para caminar. Muchos compran disciplina, otros compran salud, otros pertenencia, otros la sensación de convertirse en alguien que cuida de sí mismo. Nadie compra un reloj de lujo porque necesite saber la hora. Compra reconocimiento, compra estatus, compra una historia que contar, compra una identidad. Por eso, las grandes marcas invierten tanto en construir significado. Saben perfectamente que los objetos pueden copiarse, la percepción resulta mucho más difícil de imitar. Aquí es donde muchos negocios comienzan a perder valor sin darse cuenta. Intentan parecerse a todos. Utilizan exactamente las mismas frases. Somos líderes, tenemos la mejor calidad,
ofrecemos el mejor servicio. Nos preocupamos por nuestros clientes. El problema es que todas las empresas dicen exactamente lo mismo, y cuando todos comunican igual, el cerebro deja de percibir diferencias. Entonces ocurre algo inevitable. Comienza a comparar únicamente precios, porque ya no encuentra otra forma sencilla de decidir. Los negocios que venden mucho más entienden esta realidad. No intentan parecer mejores, intentan parecer diferentes. Y esa diferencia casi nunca nace del producto. Nace de la forma en que comunican el valor. Existe una historia muy interesante dentro del mundo empresarial. 2 cafeterías abrieron prácticamente el mismo día en calles paralelas. Ambas servían café de excelente calidad. Ambas tenían precios muy similares. Ambas estaban bien ubicadas. Sin embargo, pocos meses después, una estaba llena constantemente y la otra luchaba por sobrevivir. Un consultor decidió analizar la situación. Entró en la primera cafetería. Todo giraba alrededor del café. Tipos de grano, métodos de extracción, temperaturas, procesos. Después visitó la segunda. Allí nadie hablaba únicamente de café. Hablaban del lugar donde comenzaban las mejores conversaciones del barrio, del espacio donde la gente iba a trabajar con tranquilidad, del rincón donde muchos emprendedores encontraban inspiración. Una vendía café, la otra vendía pertenencia, y el cerebro humano siempre recuerda mucho más aquello que tiene significado. Ese principio puede aplicarse prácticamente a cualquier industria. Si vendes seguros, no vendas pólizas. Vende tranquilidad. Si vendes inmuebles, no vendas metros cuadrados. Vende el hogar donde una familia construirá recuerdos. Si vendes formación, no vendas vídeos. Vende decisiones más inteligentes. Vende oportunidades. Vende crecimiento. Porque al final, las personas nunca compran únicamente aquello que reciben. Compran aquello en lo que esperan convertirse. Existe además otro error extremadamente frecuente. Muchos vendedores creen que necesitan hablar más para vender más. Sin embargo, las investigaciones sobre comportamiento muestran exactamente lo contrario. Las personas valoran mucho más aquello que descubren por sí mismas. Cuando un cliente llega solo a una conclusión, el nivel de compromiso aumenta enormemente. Por eso las preguntas tienen tanto poder. Una buena pregunta obliga al cerebro a participar. Y cuando el cerebro participa, deja de ser un espectador. Empieza a convertirse en protagonista de la decisión. Ese es uno de los secretos de las conversaciones comerciales más eficaces. No parecen presentaciones, parecen descubrimientos. El cliente siente que nadie intenta convencerlo. Siente que está comprendiendo algo importante sobre su propia situación. Y esa sensación genera muchísima más confianza. Aquí aparece otra diferencia enorme entre un vendedor promedio y uno extraordinario. El primero intenta demostrar que su producto es el mejor. El segundo intenta demostrar que comprende mejor el problema del cliente. Paradójicamente, quien comprende mejor el problema suele terminar vendiendo mucho más, incluso cuando su solución no es objetivamente superior. Porque el cerebro asocia comprensión con confianza, y confianza con seguridad, y seguridad con una buena decisión. Brian Tracy repetía una idea que sigue teniendo plena vigencia. Las personas no se preocupan por cuánto sabes hasta que saben cuánto te preocupas por ellas. Eso resume perfectamente la psicología detrás de una gran venta. Cuando el cliente siente que realmente entiendes aquello que está viviendo, baja automáticamente muchas de sus barreras psicológicas. Deja de defenderse, empieza a escucharte, y cuando alguien se siente comprendido, aparece uno de los activos más valiosos dentro de cualquier proceso comercial: la credibilidad. Precisamente en la siguiente parte descubrirás por qué algunas empresas consiguen que sus clientes defiendan su marca incluso cuando existen alternativas más económicas, y cómo construir una propuesta tan sólida que el precio deje de ser el argumento principal de la conversación. Existe un momento muy interesante en cualquier conversación comercial. Es ese instante en el que el cliente deja de evaluar únicamente el producto y comienza, casi sin darse cuenta, a evaluar a la persona que tiene delante. Muchos vendedores creen que durante ese momento el comprador sigue analizando características, comparando precios o pensando en descuentos. Sin embargo, el cerebro ya está respondiendo otra pregunta mucho más profunda. ¿Puedo confiar en esta persona? Esa pregunta decide más ventas de las que la mayoría imagina, porque cuando aparece la confianza, el cerebro reduce automáticamente la sensación de riesgo, y cuando el riesgo disminuye, la decisión comienza a parecer mucho más sencilla. Por eso, algunos vendedores consiguen cerrar operaciones importantes con muy pocas palabras, mientras otros hablan durante 1 hora y el cliente sigue diciendo que necesita pensarlo. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de percepción. La confianza nunca nace de hablar más,
nace de demostrar comprensión. Observa cuidadosamente cómo actúa un médico con experiencia. No comienza la consulta hablando durante 20 minutos sobre todos los tratamientos disponibles. Primero hace preguntas, escucha, observa, intenta comprender qué ocurre realmente antes de proponer una solución. ¿Por qué? Porque sabe que un diagnóstico equivocado convierte cualquier tratamiento en una pérdida de tiempo. Las ventas funcionan exactamente igual. El vendedor promedio presenta su solución antes de comprender el problema. El vendedor extraordinario comprende el problema con tanta profundidad que cuando finalmente presenta la solución, el cliente siente que fue diseñada específicamente para él. Y esa sensación tiene un valor psicológico enorme, porque todos queremos sentirnos comprendidos. Todos queremos pensar que la otra persona realmente entiende nuestra situación. Existe un fenómeno muy interesante dentro de la psicología humana. Las personas confían mucho más en quienes consiguen describir su problema con precisión que en quienes únicamente describen su producto. Piensa en la última vez que escuchaste a alguien explicar exactamente algo que estabas viviendo. Probablemente pensaste, esta persona sabe perfectamente de lo que habla. Curiosamente, esa confianza apareció antes incluso de conocer la solución. Eso ocurre porque el cerebro utiliza la comprensión como una prueba de competencia. Si alguien entiende profundamente mi problema, probablemente también sabrá resolverlo. Ese razonamiento ocurre en apenas unos segundos y cambia completamente la predisposición del cliente. Aquí aparece otro error muy frecuente. Muchos vendedores intentan impresionar. Los grandes vendedores intentan tranquilizar. La diferencia parece mínima, pero produce resultados completamente distintos. Impresionar genera admiración. Tranquilizar genera confianza. Y la confianza vende mucho más que la admiración. Las personas no compran porque alguien parezca brillante. Compran porque sienten que estarán en buenas manos. Esa sensación explica por qué muchas empresas pequeñas consiguen competir contra gigantes del mercado. No tienen más recursos, no tienen mayor presupuesto, pero consiguen algo mucho más importante. Construyen relaciones. Y las relaciones reducen enormemente la sensibilidad al precio. Existe una frase que resume perfectamente este principio. La confianza convierte el precio en una inversión. La desconfianza convierte cualquier precio en un riesgo. Por eso algunos clientes pagan encantados cantidades muy elevadas, mientras otros discuten incluso pequeños importes. No están reaccionando únicamente al dinero. Están reaccionando al nivel de confianza que experimentan. Aquí conviene detenernos un momento. Muchas personas creen que generar confianza consiste en ser amable. La amabilidad ayuda, pero resulta insuficiente. La confianza se construye mediante coherencia. Cumplir lo que prometes. Responder cuando dices que responderás. Reconocer aquello que no sabes. Hablar con claridad. No exagerar resultados. No prometer imposibles. Cada uno de esos pequeños comportamientos envía un mensaje silencioso al cerebro del cliente. Puedes sentirte seguro conmigo. Y cuando ese mensaje se repite constantemente, aparece uno de los activos más valiosos de cualquier negocio: la reputación. La reputación tiene una característica extraordinaria. Trabaja incluso cuando tú no estás presente. Cuando alguien recomienda tu empresa. Cuando un antiguo cliente habla bien de ti. Cuando una persona menciona tu nombre con confianza. Todo eso ocurre sin necesidad de vender activamente, porque otras personas ya están vendiendo por ti. Y eso sucede porque la experiencia fue suficientemente positiva como para permanecer en la memoria. Existe además otro principio psicológico que explica por qué algunas marcas parecen imposibles de reemplazar. No venden únicamente un producto, construyen una identidad. Observa Apple, Ferrari, Rolex o cualquier marca que domine emocionalmente su mercado. Sus clientes no hablan únicamente del producto, hablan de lo que representa, hablan de cómo se sienten utilizándolo. Hablan de la experiencia, hablan del orgullo, hablan de pertenecer a un grupo determinado. Eso demuestra que el cerebro rara vez compra únicamente utilidad. Compra significado. Y cuanto mayor sea ese significado, menor será la necesidad de comparar constantemente con otras alternativas. Aquí aparece una pregunta que todo vendedor debería hacerse antes de cualquier reunión. ¿Qué quiero que el cliente recuerde de mí dentro de 6 meses? No del producto, no del precio, de ti. Porque probablemente olvidará muchos detalles técnicos, olvidará cifras, olvidará porcentajes, pero recordará perfectamente si lo hiciste sentir escuchado. Si transmitiste tranquilidad,
si respetaste su tiempo, si cumpliste lo prometido, si actuaste con profesionalidad. Y esos recuerdos determinarán gran parte de las decisiones futuras. Muchos vendedores viven obsesionados con cerrar una operación. Los mejores profesionales viven obsesionados con construir una relación, porque entienden algo muy importante. Una venta puede terminar hoy. La confianza puede generar oportunidades durante años. Esa diferencia cambia completamente la forma de trabajar. También cambia la forma de hablar. Y sobre todo, cambia la forma en que el cliente percibe cada conversación. Hasta ahora hemos descubierto que las personas no compran necesariamente el mejor producto. Compran aquello que entienden. Compran aquello que les inspira confianza. Compran aquello que conecta con sus emociones. Compran aquello que reduce su incertidumbre. Sin embargo, todavía queda una reflexión final que reúne todos estos principios en una sola idea. Una idea que explica por qué algunos profesionales dejan de perseguir clientes y comienzan a atraerlos de manera constante. Y esa será precisamente la enseñanza con la que cerraremos este audiolibro. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya has descubierto una realidad que muy pocos vendedores comprenden durante toda su carrera. El mercado no premia automáticamente al mejor producto. Premia al producto cuyo valor es entendido con mayor claridad. Esa diferencia explica por qué algunas empresas extraordinarias permanecen ocultas durante años, mientras otras con soluciones mucho más simples consiguen crecer hasta dominar sectores completos. No es una cuestión de suerte, no es únicamente una cuestión de marketing, y tampoco depende exclusivamente del presupuesto. Depende de algo mucho más profundo. Depende de cómo funciona el cerebro cuando tiene que tomar una decisión. El cerebro humano no busca perfección, busca seguridad, busca claridad, busca confianza, busca reducir incertidumbre. Y cuando encuentra esos elementos, la compra deja de sentirse como una oportunidad. Por eso, el mayor error que puede cometer un vendedor consiste en obsesionarse únicamente con mejorar el producto, mientras olvida mejorar la forma en que comunica ese producto. Observa cualquier negocio que haya conseguido construir una marca sólida. No habla constantemente de sí mismo, habla del cliente, habla de sus problemas, habla de sus objetivos, habla de aquello que desea conseguir, porque entiende que toda compra comienza mucho antes del producto. Comienza cuando una persona siente que alguien comprende exactamente aquello que está viviendo. Y ese principio nunca cambiará. Puedes vender tecnología, puedes vender formación, puedes vender inmuebles, puedes vender seguros, puedes vender consultoría, puedes vender cualquier servicio imaginable. El cerebro seguirá haciéndose la misma pregunta. ¿Esta persona entiende realmente lo que necesito? Cuando la respuesta es sí, aparece la confianza. Y cuando aparece la confianza, vender deja de convertirse en una lucha. Empieza a convertirse en una consecuencia. Existe otra enseñanza que merece quedarse contigo. Muchas empresas intentan diferenciarse añadiendo funciones. Los negocios extraordinarios se diferencian eliminando confusión. Mientras unos complican el mensaje, otros lo simplifican. Mientras unos hablan durante media hora, otros consiguen que el cliente comprenda el valor en apenas unos minutos, porque entendieron una realidad muy importante. La claridad genera confianza y la confianza genera decisiones. Ese principio explica por qué algunos vendedores parecen tener un talento especial para cerrar operaciones. En realidad, no venden mejor, explican mejor, escuchan mejor, comprenden mejor, y cuanto mejor comprenden al cliente, menos necesitan convencerlo. Existe además un aspecto que suele pasar desapercibido. Muchos vendedores intentan ganar cada conversación. Los mejores profesionales intentan ganar una relación. Puede parecer la misma estrategia, no lo es. Cuando únicamente buscas cerrar una venta, todas tus decisiones giran alrededor del presente. Cuando buscas construir una relación, empiezas a pensar también en el futuro. ¿Cómo quiero que este cliente recuerde esta experiencia? ¿Qué sensación quiero dejar después de la compra? ¿Qué puedo hacer para que dentro de un año siga hablando positivamente de mi empresa? Esas preguntas cambian completamente la forma de trabajar, porque dejan de centrarse únicamente en vender. Empiezan a centrarse en generar confianza. Y la confianza produce algo que ningún descuento puede comprar: lealtad. Un cliente leal deja de comparar constantemente. Recomienda, regresa, habla bien de ti. Confía incluso cuando aparece un pequeño problema. Y esa confianza vale mucho más que cualquier campaña publicitaria. Brian Tracy enseñaba que los grandes vendedores no persiguen clientes. Se convierten en personas tan valiosas que los clientes terminan buscándolos. Esa idea resume perfectamente todo lo que hemos desarrollado en este audiolibro. Cuando aportas verdadero valor, cuando comunicas con claridad, cuando escuchas antes de hablar, cuando entiendes profundamente el problema, cuando cumples exactamente aquello que prometes, cuando haces sentir al cliente que tomó una buena decisión, el precio deja de ocupar el centro de la conversación.
Y aparece algo mucho más importante, la credibilidad. Hay una pregunta que quiero dejarte para cada reunión comercial que tengas a partir de hoy. Antes de comenzar a presentar tu producto, pregúntate, ¿voy a intentar demostrar que mi producto es el mejor o voy a demostrar que entiendo mejor que nadie el problema de este cliente? Si eliges la segunda opción, toda tu conversación cambiará. Tus preguntas cambiarán, tus ejemplos cambiarán, tu forma de escuchar cambiará y con el tiempo también cambiarán tus resultados, porque descubrirás algo que la mayoría nunca llega a comprender. Las personas rara vez compran el mejor producto, compran el producto que les hace sentir que están tomando la mejor decisión. Y esa diferencia es enorme, porque ya no depende únicamente de la calidad, depende de la experiencia, depende de la comunicación, depende de la confianza, depende del significado, depende de la forma en que el cerebro interpreta todo aquello que ocurre durante la conversación. Si consigues dominar esa habilidad, dejarás de competir únicamente por precio y empezarás a construir una marca que resulte difícil de reemplazar. Si este audiolibro te ha ayudado a comprender qué compra realmente el cliente y cómo funciona la psicología de ventas, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás nuevos audiolibros sobre neuroventas, persuasión ética, mentalidad comercial, valor percibido y estrategias que utilizan los vendedores que consiguen resultados extraordinarios sin depender de descuentos ni de técnicas agresivas. En la descripción también tienes otros audiolibros que complementan perfectamente este contenido y te ayudarán a desarrollar una forma de vender mucho más sólida y profesional. Antes de despedirnos, quiero proponerte un pequeño ejercicio. Escribe en los comentarios una sola palabra: confianza. Porque después de todo lo que hemos visto, probablemente ya habrás comprendido que esa es la verdadera razón por la que muchas personas compran. Y cuéntame también cuál ha sido la idea que más cambió tu forma de entender las ventas. Tu experiencia puede ayudar a otros emprendedores y vendedores que todavía creen que el mejor producto siempre es el que más vende. Recuerda siempre esta frase: el mercado no recompensa automáticamente al mejor producto. Recompensa al profesional que consigue que el cliente comprenda, sienta y confíe en el valor que ese producto puede aportar a su vida. Nos vemos en el próximo audiolibro.